Bienvenidos, estimados participantes, a un nuevo video de Didáctica General. En esta oportunidad estaremos abordando el contenido La comunicación educativa. Haremos referencia a uno de los elementos claves en el hecho pedagógico, como es la comunicación, pero la comunicación vista desde el enfoque didáctico que nos permita establecer un mecanismo de interacción o de comunicación entre los elementos y los sujetos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos entonces a qué nos referimos cuando estamos hablando de la importancia que tiene la comunicación en los últimos tiempos. Dentro de la investigación educativa se ha despertado un especial interés por el papel, por determinar cuál es el papel que juega la comunicación en el salón de clase y cómo, a través de su correcto uso, se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto ha sido el interés que se ha instaurado un término específico a la comunicación que ocurre en el aula o salón de clase. Ese término al que acudimos o hacemos referencia cuando nos referimos al hecho comunicativo dentro del aula se llama comunicación educativa. Veamos entonces ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos específicamente de la comunicación educativa? Los nuevos enfoques educativos plantean la necesidad de dejar de entender la enseñanza como una mera transmisión de conocimiento por parte del docente. Esto con la intención de centrar su atención en la construcción del conocimiento por parte del estudiante. Veamos entonces que estamos haciendo referencia ya no a un acto de transmisión puramente transmisivo, sino que hacemos referencia a un acto más complejo, a un acto de implicaciones mayores, como es la construcción del conocimiento por parte del estudiante. Una construcción solo puede darse si existe un proceso de interacción, si existe un proceso de intercambio. Pero en el rol transmisivo, el estudiante solo puede acumular información, pero no puede trabajar en la construcción del conocimiento. El lenguaje oral y escrito intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, lo cual se convierte en un escenario donde los actores van representando una serie de papeles a través del uso del lenguaje oral y del lenguaje escrito. Significa entonces que estos actores, tanto docente como estudiante, no van a jugar siempre el mismo papel. En ocasiones corresponderá ser emisores y en ocasiones corresponderá ser receptores de la comunicación. Y esto va a obedecer a el papel activo que juega en el proceso comunicativo. Y esto va a marcar entonces las pautas que permitan al estudiante interactuar con otros estudiantes, interactuar con el profesor e interactuar con el contenido de aprendizaje. Es decir, el proceso comunicativo no solo le va a permitir interpretar, sino que va a poder reinterpretar a partir de las intervenciones, tanto personales como de los otros, sobre el objeto de aprendizaje. Esto, a su vez, va a generar situaciones que permitan situarse y resituarse en función de él, del lugar que ocupa él en el aula. La comunicación educativa busca la mejora del proceso, las mediaciones y los recursos para lograr el aprendizaje y la enseñanza, que devenga en la construcción de sentidos compartidos, la construcción social del conocimiento y la creación del ambiente y relaciones de aprendizaje positivos y motivadores. Si vemos entonces, esto según Narváez, si vemos entonces, se trata, al hablar de comunicación educativa, se trata de entender
a este proceso de aprendizaje como un proceso mediado, donde se obtienen los recursos para lograr ese proceso de enseñanza y aprendizaje, donde como participante de ese proceso voy a construir no solo el conocimiento, sino el sentido, y esa construcción obligatoriamente debe ser compartida, porque estamos hablando de una construcción social. Intento entender el fenómeno de estudio, pero solo será posible en la medida que interactúen otros, en la medida que los otros también sean capaces de aportar a mi construcción individual sus conocimientos. Y en la medida que yo pueda interpretar o reinterpretar el discurso, el objeto de conocimiento, en esa medida también aporto a la construcción del conocimiento de los otros. Entonces, al final, hacemos referencia a la construcción social del conocimiento. Pero también esas interacciones permiten crear ambientes y relaciones de aprendizaje positivos y motivadores. En un espacio donde solo la voz del profesor es la que existe, donde no hay interacción por parte de los estudiantes, se generan algunas condiciones que puedan disminuir la motivación por aprender, porque esa voz es la única que tiene eco en el salón de clase. Es importante recordar que la comunicación es la que posibilita una interacción entre las personas, estableciéndose relaciones interpersonales. Solo en la medida que yo me acerco a otro individuo o a un grupo e intercambio mis puntos de vista, manifiesto mis opiniones, doy mis apreciaciones, solo en esa medida puedo interactuar con el grupo. Eso solamente sucede mediante el uso de la palabra. Y eso permite ponerse en el lugar del otro, presentar sus puntos de vista, presentar sus criterios y sus opiniones sin lastimarlo o agredirlo. La comunicación educativa es una herramienta que permite al docente y a los estudiantes construir el conocimiento. Permite entender los puntos de vista, permite comprender las opiniones y permite identificar las experiencias de los sujetos que participan en ese proceso de cara a sus intervenciones. El lenguaje, podemos decir que ocupa un papel cada vez más importante en la sociedad contemporánea. Y la palabra, el uso de la palabra, cobra más fuerza dentro del lenguaje en las comunicaciones que se establecen entre los seres humanos. Aquí recordemos de manera breve de dónde se origina la palabra comunicación. Proviene del vocablo communis, que significa común, de tal modo que cuando hablamos de comunicarse, se trata de establecer una comunidad con alguien, estar en comunidad con alguien, a través de símbolos gráficos o verbales, ya que es a través de ellos que emitimos un mensaje por medio de un canal hacia un receptor. Y ese esfuerzo solo tiene la intención de compartir información. Si el símbolo verbal que yo emito a través de un medio, en este caso un medio electrónico, que es percibido por uno o un grupo de receptores, es un esfuerzo para compartir una información que debe ser analizada, que debe ser matizada, que debe ser contrastada
y luego tener un feedback. Debe de regresar esa comunicación con un sentido de interpretación por parte de quien en un momento fue el receptor. Y este receptor entonces se va a volver el emisor en ese proceso. En la comunicación educativa, el receptor no está pasivo. Dado que la comunicación educativa es un tipo de comunicación humana que persigue logros educativos, según la perspectiva constructiva, la comunicación educativa constituye el proceso mediante el cual se estructura la personalidad del educando, lo cual se logra a través de las informaciones que éste recibe, quien las elabora en interacción con el medio y con los propios conceptos ya construidos por éste. Según lo dicho, el proceso de aprendizaje humano no es reducible a un esquema de comunicación de carácter mecánico, sino que se elaboran los mensajes según sus propios esquemas cognitivos. ¿Qué características tiene la comunicación? 1. Una postura abierta en el emisor y el receptor para lograr un clima de mutuo entendimiento. 2. Es bidireccional del proceso, es decir, hay procesos de emisión y procesos de recepción del mensaje, que puede circular en ambos sentidos, aunque en algunas veces mayoritariamente lo hace el educador. 3. Hay una interacción en el proceso que supone la posibilidad de modificación de los mensajes e intenciones según la dinámica establecida. No siempre el mensaje tiene una lógica lineal, sino que muchas veces se modifica en la medida que existe la interacción. Y como 4, hablamos de la moralidad en la tarea para rechazar tentaciones de manipulación. ¿Cómo puedo yo, a través de la comunicación, cambiarle el sentido a ese proceso? Es importante recordar que el hecho educativo es esencialmente un hecho comunicativo. Hoy es impensable hablar de la comunicación y de la educación como procesos diferentes. Los procesos de comunicación son componentes pedagógicos del aprendizaje en la que la comunicación entre educadores y educandos o receptores y estudiantes enseñan y aprenden al mismo tiempo, pues son alternativamente emisores y receptores. La relación pedagógica se convierte en una situación de aprendizaje compartido entre lo que se comunica entre sí y que al hacerlo constituye el hecho educativo, cuyo principal objetivo es el de desarrollar un pensamiento crítico ante las situaciones del mundo y sus mensajes. La educación y la comunicación tienen como principal meta cuestionar la información que se recibe, que opinen, que se procuren sus propias fuentes de información y que las comparen con las que genera el poder mediático. Busca lograr ciudadanos responsables y participativos, con capacidad crítica, creadores en común de soluciones de los problemas. La comunicación educativa busca fundamentalmente una conducta asertiva. Se trata de una comunicación que se caracterice por ser rica en relaciones empáticas y en la que prevalezca la cortesía lingüística, ya que estos recursos, sin lugar a dudas, permiten resolver los conflictos más variados que tengan lugar en la comunidad educativa, no solo desde el discurso del profesor, sino desde su accionar cotidiano. La comunicación desempeña diferentes funciones como el intercambio de información, la regulación de la conducta, las intervenciones de los efectos, las emociones de los comunicantes. Estas funciones influyen positivamente en el comportamiento del alumno y en su participación activa como protagonista del acto comunicativo, permitiendo la comprensión mutua, la aceptación, la colaboración y la cooperación, así como la comprensión y la empatía. Es importante entonces recordar que no se trata solo de transmitir información, sino de crear una autoestima, una auténtica interacción entre todos los miembros participantes de ese proceso educativo, que es un proceso de comunicación, que es un proceso de comunicación educativa y que debe ser un proceso dialógico de interacción
de relaciones y de construcción del nuevo conocimiento. En esta oportunidad estuvimos hablando acerca de la comunicación educativa. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un nuevo video.